Buenos días. Hola, buenos días. Un saludo a todos tus televidentes, ¿no? ¿Qué tal? Acá para lo que desees conversar. Sí, es para hablar del último libro de Marco Antonio Panduro, Pepe. En resumen, ¿qué te pareció el libro? Bueno, es un libro que, por lo menos para mí, en cuanto al tema de nuestra historia cronística, es muy interesante, ¿no? Marca un hito porque se aborda de manera seria por primera vez el trato de personajes que Marco lo ha logrado porque a través de un lenguaje claro, sencillo, no rebuscado, nos permite conocer a esas personas que, por ejemplo, si a alguien no le gusta el fútbol, igual la charla con Masato Mori es amena, o alguien de repente con temas más complejos cuando trata de híbico, también, o sea, te permite conocer, poder saber más de una persona que de repente, si si hubiera sido escrito de otra forma, no sería igual, ¿no? Y también es un ejercicio de memoria, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque reconstruye a partir de los entrevistados, ¿no? Reconstruye un pasado no tan lejano, ¿no? Abarca básicamente del 60, 70 y sus márgenes, ¿no? Que nos permite, por ejemplo, tener una mirada de cómo ellos veían en su momento la ciudad, la sociedad. ¿Por qué? Porque lo bueno de la propuesta de Marco, Jaime, es que no es que vamos a conocer la biografía de los convocados, ¿no? Sino que a través de ellos nos permite tener información de primera mano de lo que han vivido, han pasado, ¿no? Y claramente a veces puede haber puede haber, como decía ya Gabriel García Márquez, entre otros, a veces los recuerdos no son lo que se creía, ¿no? Y eso te cuento por qué, porque hay una anécdota, por ejemplo, con Gabo, dos anécdotas que cuando él era niño, se veía él como un guerrero de la época romana en sus libros de memorias, pero nunca había pasado eso, pero se recuerda así. No pasó, pero se recuerda así. Y otra anécdota, cuando en Cien años de soledad se habla de la muerte de la compañía bananera, de 3.000 muertos, y él dice que en su libro de memorias solamente máximo pudieron haber sido 300, no, 100, pero él, para que suene épico, le aumentó a 3.000. Y un senador, cuando se celebró el aniversario de esta masacre, habló de los 3.000 ejecutados y Gabo dice, la realidad hizo justicia a la ficción, ¿no? Entonces, los juegos de la memoria o los recuerdos que uno tenga, a veces tiene estos márgenes, ¿no? Esas márgenes. Ahora, en el libro también, como tú indicas en un escrito que has publicado, hay pinceladas literarias de Marco, ¿no? Sí, claro, claro, porque como te decía, Marco habla de música, de fútbol, de literatura, de lingüística, de la radio de esa época, del teatro. Entonces, para abordar distintos temas, tuvo que haberse preparado, pues, ¿no? Se nota que ha habido una preparación para poder... una de las cosas, por ejemplo, que caracteriza o debe caracterizar a todo intelectual es hacer de lo que parece, digamos, una lectura difícil de entender, es hacer que el lector lo sienta como algo claro, sencillo. Es mentira pretender que vas a escribir con palabras de repente que no te entiendan, y esa no es la finalidad, ¿no? La finalidad es que te entienda el lector, y Marco lo logra con su capacidad que tiene, porque también tiene estudios de lingüística, pues, ¿no? Le permite tener este acercamiento, ¿no? Yo me quedé gratamente sorprendido, por ejemplo, que de fútbol lo haga de una manera muy interesante, porque no sé si Marco habrá jugado alguna vez, ¿no? Pero lo hace De con pelota. una capacidad muy interesante, por ejemplo, cuando aborda el fútbol, ¿no? Y ahora, tú dices que este libro es pionero en cuanto
Pro y Contra. La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana. Cronista es Humberto del Águila, ¿no? Que ha tenido una en la década del 20, 30, publicando, por ejemplo, en Mundial, un semanario donde publicaba también Mariátegui, ¿no? Entonces, desde ahí que seguramente, yo sé que ha habido otros, pero la ventaja que se tiene, por ejemplo, o en el caso de César Lequerica, por ejemplo, cuando publica Sachachorro en los años 30, 40, si no hubiera habido la publicación de César Lequerica, seguramente no hubiéramos conocido como se puede conocer ahora, ¿no? Que su libro es una mezcla de textos cronísticos, tradiciones, relatos, ¿no? Y en esa búsqueda, yo creo que en esa época, 20, 30, 40, 50, 60, 70, hasta 80, yo creo que habían mejores periodistas escritores, ¿no? Hoy creo yo carecemos de periodistas que escriban. Y esa época pues había mucha gente que escribía, ¿no? El Eco, El Oriente, y una revista que marcó una época fue Proceso, ¿no? Que encabezó Javier Dávila Durán. Es más, en Proceso también fue parte de la planta Íbico Rojas, por ejemplo, ¿no? Que en el libro de Marcos se habla de su cercanía con el teatro, con la academia o con la radio, pero también estuvo involucrado en temas de periodismo escrito, ¿no? Como te decía yo. Y luego, pues, otras revistas que marcaron también una época de alguna manera son Canatari, y Marco toma como referencia a Canatari, por ejemplo, da nombres como de Fernando Nájar, el tuyo, ¿no? Jaime Vázquez. Y para mí, un momento clave también de nuestra cronística es 1995, ¿no? Cuando se publica Hidro de Barro, un libro que causó un remesón en el ambiente cultural, periodístico, ¿no? Que obligó a uno de los que se sintió aludidos a publicar una respuesta. Y yo creo que el segundo libro, Las dos caras de la moneda, decae mucho porque su intención es más de revanchismo, ¿no? O sea, yo creo que ahí un poco que se desmerece el libro, ¿no? Ha sido creado ex profeso para defender un libro, entonces ahí pierde de alguna manera su frescura, su espontaneidad, ¿no? Y para mí un hito importante es la publicación de 2007 de Paco Bardales y QT Remixes, ¿no? Que digamos, Paco está bajo el espíritu que se vio ese tiempo en el Perú. No te olvides que a inicios de los 2002, aparece Etiqueta Negra, liderado por el maestro Julio Villanueva Chan, y en torno a él y a la revista aparecieron pues un grupo de cronistas muy interesantes, ¿no? Marco Avilés, Titínger, pero que en el Perú también hemos tenido una tradición muy interesante. Vallejo, por ejemplo, gran cronista, Valdelomar, Jauregui, ¿no? O sea, hemos tenido cronistas muy interesantes, pero en este momento que se hace llamar el nuevo periodismo y claramente retoma un término que acuñado en Estados Unidos por Tom Wolfe. Entonces, en ese espíritu, Paco nos da este libro, ¿no? Y tanto tú como Paco han seguido publicando libros de crónicas, y eso es interesante, ¿no? Y bueno, yo había comentado que el 2021, cuando aparece este libro de los maestros del Bicentenario, es un libro que fue creado también ex profeso para un momento, ¿no? O sea, no ha habido tiempo de reflexión, de más investigación, entonces se tuvo que dar de manera. Pero el libro de Marco tiene la ventaja de haber sido un libro pensado, reflexionado, con el tiempo establecido, con los personajes que él ha elegido conveniente hacer su trabajo, ¿no? Y ahora Marco también ya está hablando de un segundo tomo, digamos, de una segunda parte. Y eso evidentemente también demuestra que en Iquitos hay muchos personajes y mucha época que rescatar, ¿no, Pepe? Mira, Jaime, cuando en 1941 el gobierno celebra el 41, 42, 43, 400 años del descubrimiento del Amazonas por Orellana, claramente que esta es una mirada occidental, porque como decía Barletti, no hay, para un amazónico no hay ningún descubrimiento, ¿no? Pero recién se trata de involucrar a la Amazonía desde el punto de vista literario, o mejor dicho, el mundo letrado da su mirada a la Amazonía, ¿no?
y se publican varios libros. Pero la Amazonía nunca ha estado de manera, digamos, ha sido parte del canon literario. Si tú revisas también en cuanto a educación, casi no se recogen experiencias educativas de la Amazonía. Entonces, hay tanto que hacer, tanto que investigar en cuanto a la Amazonía, y creo que Marco nos da una mirada, ¿no? Una arista desde los personajes que de alguna manera han marcado época en nuestra región, en nuestra ciudad, y así como Marco lo está haciendo, también puede haber otros temas, otras formas de ver la Amazonía, y creo que ha sido un gran acierto, ¿no? Un gran acierto para el autor, un gran acierto editorial también, ¿no? Un gran acierto editorial. Perfecto. Pepe, muchísimas gracias. Entonces, estamos conversando, señor, y siempre con cultura, con libros y con actividades literarias en la Amazonía y fuera de ella. Muchas gracias, buenos días. Ya, Jaime. Gracias. Fue Pepe Rodríguez.